conocerán igual que a mí. La idea es justamente con esa intención. Voy a hacer una primera intervención que espero suficientemente provocadora como para también darle posibilidad a Ricardo de que me replique, de que me regañe, de que haga lo que quiera con lo que yo voy a decir. Y a partir de ese momento, digo, independientemente de que no quieran, bueno, entraremos en un intercambio de opiniones que nos parece, y eso lo hablé yo con Ricardo, nos parece que era importante que no nada más se quedara entre una plática entre él y yo, como hemos tenido muchísimas, y espero seguir teniendo muchas más, sino contar con la participación de todos ustedes, independientemente de que lo consideren pertinente o no. Yo les diría, toda opinión es pertinente y es enriquecedora. Eso va de mi parte y estoy seguro que Ricardo estará de acuerdo conmigo, igual que los colegas que están por acá. Y bueno, voy a empezar sin más con una reflexión que ponga por lo menos alguna incertidumbre en estos temas que parecen ser ya tan sabidos, que son el de la pulsión y el deseo. Me atreví a escribir algo que es muy rápido y se los voy a leer, que no quiero hacerlo ahorita improvisadamente, porque me parece importante decirlo tal cual lo fui pensando, y espero que esto provoque el pensamiento de Ricardo, siempre muy bienvenido, y el pensamiento de ustedes. A ver, dice así: todo lo que tiene nombre tiene historia, que no es solo la del pensamiento, sino de la historia íntima del pensante, que muchas veces incluso no sabe que tiene esa historia. En la construcción de un modo de pensamiento, las palabras, conceptos suelen inscribirse de manera que satisfagan las preferencias del pensante, mismas que podrían ser pensadas como deseo del pensante ante una pulsión epistemofílica. En términos freudianos, como tendencia a reproducir alucinatoriamente una primera satisfacción. En este caso, el pensamiento formulado de manera congruente con los postulados de un saber que se da por establecido. Claro que tratándose del pensamiento psicoanalítico tiene como fondo esa palabra de lo que no se puede acabar de saber. Me refiero al nombrado inconsciente, cuya historia me refiere a las fuentes talmúdicas, positivistas y hasta empiristas del pensamiento de Freud, en su deseo de hacer reconocer su pensamiento como una ciencia con el mismo estatuto que la física y la química. Esto es, ahora ya no leo, el término o los términos que vamos a tratar en esta ocasión son dos términos que constituyen, como el propio Freud le dijera a Lu Andrea Salomé, la pulsión, dice, es el concepto más oscuro y más importante para sostener el edificio psicoanalítico. Y el concepto de pulsión, junto con el del deseo, parecen conceptos que no son cabalmente entendidos, si es que hay manera de hacerlo cabalmente, y que se confunden muchas veces. Yo propondría así, de manera muy simple, y te propongo, Ricardo, la pulsión como empuje y el deseo como anhelo. Muy simplista, pero para hacer una diferencia que estoy calculando que pueda ser de algún modo rica en reflexiones, porque en efecto se da, y mencioné aquí la pulsión epistemofílica, que hay algo que está reconocido como pulsión, como si hubiera algo que de entrada impulsa al ser humano
a conocer su mundo, a saber de su mundo. Bueno, dejo ahí esta primera intervención y espero, no sé, haber picado algunas ganas de participar y empecemos esto. Lo primero, por supuesto, va para ti, Ricardo. ¿Qué te parece esto que acabo de decir? Estoy muy de acuerdo con que aquí hay que ver un poco la historia del pensante y su deseo, su anhelo en términos de la construcción del edificio psicoanalítico. Pero estamos aquí no solo en un tema confuso, como decías en la cita de Lu Andrea Salomé, sino que estamos en el tema de que la teoría de las pulsiones, leo textualmente a Freud, la teoría de las pulsiones es, por decirlo así, nuestra mitología. Las pulsiones son seres míticos, magnos en su indeterminación. Es decir, el tema pulsión, cuando uno lo lee de corridito, puede quedar bastante claro, pero ya entrando en tema, se pone bastante complejo. ¿Qué es la pulsión? Estamos hablando de que Freud lo considera un ser mítico cuando pretende hacer ciencia. Y le dice a Einstein acerca de la guerra que también las ciencias naturales como la física se basan en mitos fundantes. Por ejemplo, el caso del cuerpo en física. Estamos hablando de un tema de los orígenes. Este concepto para Freud, porque antes que nada hay que decir, es un concepto, pulsión. La pulsión es un concepto. Que tiene su origen en la misma búsqueda de Freud de encontrar el fundamento, lo fundamental, y así lo dice, de toda la estructura metapsicológica en el psicoanálisis. La teoría del psicoanálisis para Freud se basa en este concepto de pulsión. Sin embargo, el propio Freud diría un concepto necesario, Sí, pero confuso. confuso, pero necesario, Sí, conceptualmente necesario para armar esta metapsicología, por decirlo de otro modo, este aparato teórico del psicoanálisis. Ahí yo leo a un Freud, sí, un poco obsesionado con hacer valer su creación con el mismo estatuto que la física o la química, exactamente. como lo dice él, y apoyándose en algo, como lo decía en esta breve introducción, que se da por sabido, que es justamente lo que de biológico puede tener el ser humano. Exactamente. Es El un, caso es que estamos en una intersección. Vamos a definir en palabras de Freud la pulsión. Es esa situación, eso que está entre lo somático y lo psíquico. Es, y quiero aprovechar para leer, para arrancar que leamos la misma definición de él. Vamos a decir, el concepto de pulsión en Freud tiene evolución, como prácticamente todos los conceptos que va manejando Freud. Y a pesar de que está ya insinuado en el manuscrito G, en el E, en el proyecto, está citado explícitamente en la interpretación de los sueños, vamos a decir que la primera teoría, la primera abordaje que él hace, o la introducción oficial del concepto de pulsión, nos tenemos que esperar hasta 1915. Perdón, 5. 1905. En el 15 va a haber un cambio. Ya me brinqué. En el 1905, en el esquema, en los 3 ensayos para una teoría sexual. Y ahí dice, bajo este concepto de pulsión, no comprendemos primero
más que la representación psíquica de una fuente de excitación, continuamente corriente o intrasomática, a diferencia del estímulo, producido por excitaciones aisladas procedentes del exterior. Pulsión es, pues, uno de los conceptos límites entre lo psíquico y lo físico, lo que diferencia las pulsiones unas de otras, etc. Estamos en una situación intermedia en esto que es la apoyatura, el soporte biológico y la introducción de la realidad psíquica. Esto yo le encuentro historia, obviamente, y no puedo menos que pensar de cuando Freud asistía a las clases de Brentano sobre Aristóteles. Y en Aristóteles y Tomás de Aquino, que fue lo que estudió bastante tiempo Freud con Brentano, hay un concepto similar. Está un concepto que está entre lo biológico y lo intelectual, la cogitativa. Se entiende que en el animal existe este factor biológico y en el animal se llama estimativa, que es esa inteligencia natural, práctica, operativa que tienen los animales, sea por instinto, sea por aprendizaje, y una capacidad de tener imágenes y de vincularse con las imágenes y de aprender. Pero falta algo, y entonces es, en esta concepción, la cogitativa, aquello que pasa de lo puramente biológico, en lo que se participa también los animales superiores, y el intelecto. O sea, para Freud lo cambia el intelecto por la realidad psíquica. Es un fenómeno de arranque, sin el cual no puede explicarse el origen de las funciones, vamos a llamarle como le llaman los clásicos, superiores del ser humano, de conocimiento, intelectuales, etc. Y en Freud, el arranque de la posibilidad de que haya una vida psíquica humana, con representantes de aquello que está dado por la estimulación orgánica. La representación psíquica de una fuente de excitación orgánica. Sí, Esto pero nos plantea el problema que tú estás aludiendo, Carlos, porque vas a decirme enseguida sí, pero. sí, pero Sí, en efecto te lo voy a decir. El tema con eso, entiendo, por supuesto, y estoy de acuerdo que es así como sí, lo hizo y como lo plantea Freud. Sin embargo, esto que se da por sabido entre lo orgánico, vamos a llamarle así, o biológico, y lo psíquico, eso sabido biológico, me parece que tiene también al mismo tiempo un fundamento mítico. Es una biología, eh, ¿cómo decirlo? Como muy hecha, como muy acabada. Esa misma que lo llevó a decir en Tótem y Tabú, después de que hace todo el desarrollo, el asesinato del padre, la comida totémica y todo ese asunto, dice de la tendencia de los machos a perseguir a las hembras. sí, De ahí tendencia nace, natural de los pero, machos a perseguir a las hembras. sí, 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 una tendencia natural de los machos de Sí, perseguir a las hembras. Cuestión que a estas alturas del siglo, diría, bueno, no sé, pero no toda la biología funciona así. Pero lo que me interesa resaltar es que esta apoyatura en el mito biológico después se reitera, más allá del principio del placer,
se reitera en esta otra sentencia de Freud que dice la tendencia de todo organismo vivo a regresar a un estado anterior. Sí, Todo organismo vivo. sí, Contigo hemos platicado mucho, Ricardo, de esto, de lo que sería la tendencia de la vida a vivir, ¿no? Como una sí. vocación de la propia vida. Me parece que Freud estaría contradiciendo eso. Si es tendencia natural de todos los seres vivos a regresar a su estado material, pues puramente material, es decir, a convertirse en polvo, finalmente, digamos, eso es tan es una mitología como es la otra que tú y yo en lo personal hemos discutido. La vida tiende a vivir, pues no sé si eso pertenezca a un fragmento de lo que llamamos vida o a una tendencia natural, como dice Freud, de regresar a un estado anterior, que el estado anterior no lo tendríamos como vida. El estado anterior es la materia pre-vida, Mm. antes de la vida. Bueno, esa es una de las contradicciones que el mismo Freud maneja. Ajá. Acuérdate que cuando plantea eso ya para el esquema, para el compendio del 38, le quiere otorgar al eros, a la libido, una autonomía con respecto a esta pulsión de muerte, porque dice que no considera que pueda haber un estado previo de la vida hacia lo inanimado. Es un pensamiento contradictorio, complejo, va buscando, no tiene respuestas definitivas. Va pensando, va elaborando, va encontrándose con dificultades y tratando de responderlas. Ahora, en el origen de tu pregunta, por supuesto, que hay, como el mismo Freud lo decía, una mitología en las ciencias naturales y hay una mitología en las ciencias psicológicas. En ambas hay una mitología. Vamos a decir, sí, sus constructos son sobre la biología de la época. La cita que tú hiciste de Freud, de su búsqueda de regreso a un estado inanimado por parte del organismo, se basa mucho en la biología de Weizmann, como él mismo lo reconoce, donde se encuentra un soma que está destinado a la desaparición y células germinales, como le llamaba, que están destinadas a continuar y a promover a la vida infinitamente hacia adelante. Ese es un punto de, no sé si de llegada diría, pero un punto importante en el pensamiento de Freud. Estamos pensando permanentemente entre un empuje que viene del organismo, que para hacerse psicológico tiene que tener representantes, tiene que haber representaciones. Ahí está el salto que tú dirías casi cualitativo entre lo biológico y lo psíquico. Tiene que haber representaciones. Ahí aparece la instancia de la realidad psíquica. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí es donde se conjugan ambas mitologos, ambas interpretación del origen y comprensión teórica. En el saber de que tenemos una infraestructura biológica que, por cierto, ha sido bastante descuidada por los psicoanalistas, y una representación psíquica que, como se ha considerado el territorio propio del análisis, es lo que más se ha trabajado y desarrollado. Pero la pulsión nos pone en ese punto de quiebre para Freud, al menos. No digo que para los demás psicoanalistas, pero para Freud siempre está insistiendo en la base orgánica de la pulsión y en la aparición de la realidad psíquica. Y este sería el lugar de origen, el arranque sin el cual no se puede comprender el resto del funcionamiento psíquico.
porque la pulsión tiene, vamos a decir, ya tiene una vida propia. Tiene fuente orgánica, pero tiene un anhelo de satisfacer, de disminuir esa excitación física vía qué se hace con los representantes de ella. Se pueden reprimir, se pueden convertir en lo contrario, pueden descargarse sobre el organismo, etc. Entonces estamos en el arranque mismo del funcionamiento psíquico. La representación, que ahí, perdón que te interrumpa, sí, pero la representación es justamente ya del orden de lo psíquico. De lo psíquico. Ahí el Freud hablaría de la pulsión en esto que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Sí. Gente representante, representación, quiere saber. Vámonos con calma, a ver Sí. qué puede querer decir eso. La pulsión como agente representante, representativo Sí. de la representación. Es demasiado representar. Sí. Pero ahí es donde yo leería, sí, claro, hay alguien para quien eso tiene una forma de representación que, digamos, es una sensación, lo dejamos aquí, en términos muy generales, ¿no? Es una sensación como representación que se registra, o que más que se registra, es una representación también para otra persona, Sí. digamos la madre, donde tiene lugar esa representación de un modo distinto. Esa sensación ya tiene una lectura, la lectura que pueda hacer la madre de lo que está pasando con su bebé. Sí. Entonces son dos representaciones, por lo menos, puesto en esa línea, dos representaciones que son distintas. La de la mera sensación y, por así decirlo, la del sentido de esa sensación. El sentido para la madre. Sí, yo sé que el sentido deriva de sensación también, Sí. pero vale, si la madre lo siente de una manera distinta a como lo está sintiendo el bebé. Sí. Este es el momento del encuentro donde la representación, alguna vez lo discutíamos, la representación meramente sensorial es como representación cosa, Sí. las freudianas, ¿no? Faltaría la representación palabra, Palabra. ¿no? Que es con la que la madre le da sentido a esa representación del bebé. Entonces, de acuerdo, si hay una representación y si hay algo del orden provisionalmente, del orden de lo somático que tiene que ver con eso. Yo lo pondría en términos de una sensación, pero así puesto, que es una representación que otro va a interpretar, o que otra, la madre, ahí es propiamente el nacimiento de lo psíquico. Sí. ¿Sí? En ese encuentro, como tú me lo has dicho en otras ocasiones, ¿no? Sí. En ese encuentro hay una sensación que se encuentra con una interpretación. Y ahí empieza la formación de lo propiamente psíquico. Sí. Y Es si, decir, sí, dime. adelante. No, di lo que ibas a decir. No, yo iba a decir que sí, que efectivamente lo que me confunde un poquito es lo de sensación, porque evidentemente que en la pulsión hay este elemento pulsional y está también el afecto, y el afecto siempre es sentido. Solamente hay afecto sentido, no habría afecto no sentido, ¿no? Entonces se une la representación con el afecto y se une la representación gracias, cuando es palabra, con lo acústico, con la palabra del otro. Entonces ahí en esa intersección se van conformando las representaciones que facilitan, permiten u otorgan lugar
para el armado psíquico de un sujeto, ¿no? En la interacción de las propias representaciones con las representaciones y las interpretaciones del otro. A ver, pero desde el momento en que dices de que yo estaría de acuerdo, esa representación, entre esas representaciones está el afecto. Pero Sí, el afecto ya es una interpretación, porque estamos hablando de sensaciones. Y el afecto, así traducido a sensación, pues sería calor, sería sentido de inmovilidad, sentir eso serían sensaciones. de El afecto sería el placer o el displacer que va con esas sensaciones. placer o displacer. Bueno, voy a hacer una reiteración de la invitación al público. A Sí. ver, por Ah, decir, perfecto, sí. Si es taller, que sea taller. sea taller, exactamente. A ver, ¿Qué están escuchando y qué quieren comentar? Bueno, Piera Olaniel le llama afecto al placer y al displacer y sentimiento al placer y displacer cualificado por la madre, ¿no? Entonces Sí. creo que va por ese sentido lo que se está hablando, ¿no? Lo que se está uniendo a la pulsión siempre va acompañada de algo que se siente desde lo originario, desde muy, muy al principio. Va unido al sentimiento y a la emoción. Al afecto de Como placer y a la displacer, placer y desplacer, y la como en algunos, madre traduciendo ese ¿no? afecto, Claro. dándole una palabra que entonces ya no es nada más placer o displacer, sino que va acompañado por tristeza, por alegría, por algo que le da un nombre y que entonces el bebé va sintiendo y va siendo acompañado en lo que siente por la palabra de la madre, ¿no? Que eso O es, sea, va conformando, se diría Yolanda, la representación palabra. así es. Ujú. Sí. A ver, Emanuel. Buenas tardes, gusto saludarles y verles. Yo me quedo pensando, mejor más bien me pregunto a los maestros. Hablando de estas representaciones y la diferenciación del afecto, ¿no? Y el placer, el sentir, me preguntaba entonces, ¿qué es lo que constituye ese psiquismo? ¿El placer o el afecto? O sea, hay diferenciación de estos en la constitución del psiquismo, en ese sentir, pareciera sinónimos, pero ya cuando los ven con lupa como los maestros Ricardo y Carlos lo ven, me hace... ¡puf! Entonces hay confusión. ¿Qué piensan? Bien. Vamos a ver. Queda pendiente para contestar porque está levantada la mano de Omar Ramírez. Hola, bueno, ya había saludado, un gusto, escucharlos. Hay un tema que simplemente con el título de la reunión de hoy, yo trataba de pensar la relación entre pulsión y deseo. Y, y hablando de lo biológico, me parecía que no solamente va por ahí, me parece que no solo por el lado de lo biológico, sino que hay algo muy importante que está inscrito en lo biológico, que es lo colectivo, ¿no? O sea, lo cultural. Hablaba Yolanda de la madre, porque yo me preguntaba, no es lo mismo, no va a ser el cúmulo de funciones lo mismo en México que en Medio Oriente, ¿no? O sea, cómo la colectividad, la cultura afectan el deseo, lo impactan, las funciones, y entonces no solamente son originales, sino que las funciones se van modificando con el trauma, con el efecto de la cultura, la tradición, todo esto. Entonces, yo me imaginaba las funciones como el Big Bang, hablando de física, ¿no? Que es
esta energía acumulada que de repente se libera y tiene distintos destinos y no se va a crear nuevamente ni se va a destruir, esto que dicen, ¿no? Se va a transformar. Entonces, esa energía se va acomodando y la colectividad inscrito en lo biológico tendrán un efecto importantísimo en cómo a lo largo de la vida las funciones se van a ir reacomodando. Yo lo veo así. Entonces, eso tiene que ver con el deseo, ¿no? El deseo va cambiando, las funciones también son plásticas, ¿no? O sea, no las veo como algo estático que nace en el mito este del nacimiento y la subjetivación. ¿Qué opinan de esto? ¿Hay movimiento? ¿Cuál es el efecto de lo colectivo en la pulsión y en el deseo y en lo biológico? ¿Qué opinan? A ver, Carlos, están pendientes dos preguntas, la de Manuel y la de Omar. Adelante. No, adelante tú. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea Emanuel, que se empiezan a tejer complejidades entre sentimiento, emoción, distintos tipos de afecto, y estos son los que van conformando la personalidad del sujeto. Y son variedad, son multiplicidad, no son uno o dos solamente. Hay complejidad en la construcción. Y a lo uno, a la pregunta de Omar. Y obviamente que no estamos hablando de una posición ahistórica y acultural. Estamos pensando en que cómo culturalmente también estas situaciones de representaciones van a ser tan variadas, depende del contexto cultural de la relación madre-bebé, por ejemplo, y de y etapas posteriores del desarrollo. No sé, y si van a ir unidas, por supuesto, al deseo y a las configuraciones del deseo que van a tener matices diferentes. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Desde un principio, desde la propia, para ubicarlo en términos del deseo, la propia interpretación que hace la madre de eso que trae el bebé, por supuesto que está cargada de cultura y es muy diferente de cómo la interpreta, no sé, en Oriente, de cómo se interpreta en Occidente, y cómo en Occidente en diferentes circunstancias también se interpreta de manera distinta. En varias ocasiones he mencionado yo de una experiencia clínica personal cuando alguien aquí cerca, en un pueblo de aquí cerca que se llama Tepoztlán, digo de cerca donde yo vivo, de alguien que me viene recomendado por un brujo de Tepoztlán y me empieza a hablar de los nahuales. Yo digo, carape, a ver, ¿para qué me sirve a mí en occidental? ¿Qué puedo hacer con eso? No es tanto para qué me sirva, lo dije mal. Pero ¿qué puedo hacer con eso? Alguna vez se lo comenté a Ricardo, y Ricardo me dijo, pues escuchar al nahual. Pues sí, eso es lo único que se puede hacer. Pero es algo tan distinto, es una cosmovisión tan distinta. No quiero decir con esto que el psicoanálisis sea una cosmovisión, pero en este caso es un choque que yo imagino fue un choque cultural desde el principio no sé si desde Colón, pero desde Cortés, ya venía la cosa ahí como en un choque de culturas, como alguien dijo, no fue un descubrimiento, sino un enfrentamiento de culturas, como Svetan Todorov cuando habla de la cuestión del otro en la conquista de América, ¿no? Es que, perdón, Carlos, pero la tradición psicoanalítica está muy formada en ese sector de la cultura occidental que tiene una estructura positivista. Es heredera de Freud en ese sentido. La mayor producción teórica, o prácticamente toda la que yo conozca, está inscripta en un modelo positivista occidental. Y está totalmente ajenas las otras subculturas o culturas
incluso europeas. Las culturas rurales francesas, alemanas, españolas, están fuera de los trabajos tradicionalmente hablando psicoanalíticos, ¿no? Son más bien interpretaciones occidentalizadoras de todo lo que sucede en la clínica. No Así sé es. si estarían de acuerdo en esto. Por eso lo que está diciendo tanto Emmanuel como Omar me parece tan importante, porque la pulsión sí estamos de acuerdo que tiene que tener un origen orgánico, pero ya sus representaciones y los afectos que los acompañan van a estar modulados por la tradición cultural en la cual esto se inserta. Bueno, es que ahí es donde yo me encuentro con algunas dificultades. Sí, Tú lo refieres a la formación de la personalidad, un término que es bueno, muy... del aparato psíquico. Sí, Perdón, me puse psicologista. ok. Retiro entonces mi Sí, comentario con respecto a eso. Lo otro es la parte de pensar justamente el origen de esto que Freud llama la vida psíquica, lo sí, pulsional, como bien decía Omar, que en esta similitud con la física me vino a la cabeza algo que ya he comentado en otras ocasiones, de esto que dice Oscar Wilde, ¿no? De que todo en la vida tiene que ver con el sexo menos el sexo. Y eso me parece genial. Y igual el Big Bang, si todo en el universo tiene que ver con el Big Bang menos el Big Bang. Sí, ahí están los mitos de origen. Es algo que lógicamente tiene que producirse, lógicamente, y eso es pensamiento occidental, se tiene que producir en coherencia para darle coherencia a todo el despliegue discursivo, por lo menos de lo escrito, el despliegue discursivo de las teorías. Tú me has escuchado, Ricardo, muchas veces mi rebeldía llamarle teoría a la reflexión psicoanalítica que abreva de la clínica, no de la teoría. La teoría sí, no está ahí para ser aplicada, sino está ahí, como le sucedió a Freud y como le sucedió al propio Lacan, para repensar, en todo caso, reflexionar sobre esta condición de lo humano. En efecto, para Occidente, esta concepción de lo humano a nivel funcional, a nosotros nos puede parecer, estamos muy occidentalizados, nos puede parecer muy comprensible, pero resulta ser que el Nahual tiene otra función, y el Nahual no es representación del cuerpo orgánico. El Nahual es una especie de criatura mítica también, ocupa el mismo lugar en esta epistemología psicoanalítica, ocupa el mismo lugar que la pulsión. El Nahual es el encargado justamente de empezar a manifestarse en vida. Hay un famoso libro que no me acuerdo quién es, que se llama El Nahualismo, hablando aquí de México. El Nahualismo es publicado por la UNAM, pero así lo encuentran, está accesible. El hecho es que cumple una función que no está considerada en este pensamiento occidental. Mi énfasis en la introducción era justamente también en la forma de pensar, en por qué necesariamente tiene que haber coherencia entre el fundamento, mito, llamémosle biológico, al cual ya me referí, o el fundamento, no sé cómo llamarle, físico, cuando se habla de la pulsión de muerte, con todas las transformaciones que ha sufrido el concepto de pulsión, pero que no tienen nada que ver, como lo señala Omar, y de alguna manera creo que está implícito también en lo que decía Emmanuel, que son formas de entender lo humano
tan distinto que por eso mi pregunta frente a esta experiencia mía que les platico, bueno, ¿y yo qué hago con un nahual? Y por supuesto que cuando tú me hiciste la observación, pues escucharlo, dije, pues sí, escucharlo y qué bueno que lo pude escuchar, porque no tengo dónde meterlo. Ese es el tema. En la llamada teoría psicoanalítica no tengo dónde meterlo. Y eso, en lugar de decir, no, pues hay que meterlo en alguna parte, me llevaría más a pensar, no, hay que cambiar esto llamado teoría psicoanalítica. Hay que cambiarla de manera que acepte este tipo de confrontaciones con algo que no está dentro del pensamiento occidental. Eso para mí es de enorme importancia porque es volver a la clínica como fundamento de la elaboración no solamente de lo pensado, sino del pensamiento mismo, porque eso es lo que está en juego. Un pensamiento occidental muy acostumbrado a la congruencia, a la armonización de los discursos, a lo que intenta Edgar Morin, ¿no? El pensamiento complejo, la multiversidad, como todos intentos de tratar de abarcar, yo diría, abarcar para algunos, ¿no? Abarcar lo humano, cuando por otro lado el propio discurso del psicoanálisis nos diría es que lo humano nunca se va a abarcar. Lo humano lo podemos circunstanciar, esto al estilo del José Ortega y Gasset, ¿no? Tenemos una construcción ya del pensamiento donde eso que se llama yo es un yo que es de alguna manera, una fantasía inalcanzable. Yo en algunas otras ocasiones lo he propuesto. El yo siempre es otro, esta es nuestra hechura en Occidente. Estamos hechos de los otros. Y tal como acabo de volver hace un momento a poner el ejemplo. Pero no de todos los otros, de unos pocos otros. Bueno, de unos pocos otros. Sí, porque aquí es donde está el problema. Si tú tienes una cultura donde un nahual se ve y se escucha, estamos hablando de los límites que le damos a las representaciones, a las percepciones. Nosotros solamente manejamos percepciones o representaciones que están dentro de los límites prefijados por nuestra concepción occidental. Pero entonces todo lo que sean percepciones o interpretaciones o realidades que trascienden el percepto aceptado por Comte, aceptado por la ciencia validada empíricamente y basada en evidencia, todo lo que trasciende eso, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo tenemos que dejar en un terreno desconocido? No, aplicable a una parte, si quieres, mayoritaria de la humanidad, pero no a toda. Y me parece que esto es relevante porque damos este tipo de caracterizaciones como si fueran universales. Me parece que hay un aspecto que pone Omar es importante. No son universales. Responden a cuestiones, diría yo, más bien de orden pragmático. Sí. No, Yo distinguiría dos cosas, Carlos. Una, el aspecto formal. Es evidente que para que se forme la mente humana necesitamos que haya representaciones a partir de la pulsión. La pulsión son las representaciones. Ese sería el aspecto formal. Ahora, el aspecto ya cultural o material de esto es muchísimo más rico que lo que normalmente nosotros constreñimos. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, sí. Estoy de acuerdo, sí, por eso digo, sí, por supuesto que sí, pero mi respuesta ante esto y lo que tú mismo decías, hay que escuchar al nahual. Sí.
¿De acuerdo? Hay que volver a la clínica, así lo tomo yo. Exactamente. Hay que volver a la clínica porque desde la clínica es desde donde vamos a poder repensar, en todo caso, lo que está pasando con el cada uno. Y esto, insisto, me parece importante porque de repente lo habrán escuchado ustedes o experimentado, de que de repente el psicoanálisis se convierte en un conocimiento a ser aplicado. Y ahí digo, no, independientemente de que pueda tener mucho valor, digamos, valor hermenéutico, ¿sí? Valor hermenéutico hacer una serie de reflexiones, pero no es algo para ser aplicado como si fuera lo humano. Es decir, una parte de lo humano, sí, y casi diríamos a estas alturas, por supuesto, lo mismo que decía Freud, recuerdan en la interpretación de los sueños cuando hablaba de los símbolos oníricos. Y Freud insistía y decía, sí, pero hay que esperar a la asociación del paciente. Sí. No podemos decir que el sol es el rey y entonces el rey es el padre y entonces al estilo de la psicología más cientificada posible, ¿no? No, siempre hay que contar con la clínica. Ahí es donde estoy yo ahorita, si quieren ustedes, atorado, pero digo, es que esa es la referencia. Y la clínica no para aplicar y poner a prueba la teoría. No, la clínica para producir en todo caso eso que se llama teoría, que yo llamaría reflexiones. El psicoanálisis es experiencia. Hay discursos sobre la experiencia, por supuesto, y en el registro de los discursos podemos hacer cualquier cantidad de combinaciones y enfoques y demás en ese registro. Pero si perdemos el referente de la clínica, eso se convierte muy rápidamente, aunque Freud lo reconocería, en un delirio. Bueno que podamos delirar, ¿sí? Pero no pensar que el delirio de una circunstancia en particular sea lo que haya que aplicar. Ahí sí ya no, yo ya no me sumaría y creo que tú tampoco. No. Yo no me peleo con el término teoría porque creo que toda teoría es permanentemente revisable. Y que simplemente ese tipo de articulación que acostumbramos a tener los occidentales de hacer teorías de corte lógico, racional y filosófico. Y está bien, pero sabiendo de sus límites, sabiendo de que tiene que ser siempre revisable. Y estoy de acuerdo contigo de que el laboratorio real de trabajo donde realmente se cuecen habas es en la clínica, no es en la teoría. En ese sentido es que estoy tratando de decir que para mí, yo no sé cómo se puede estar haciendo si es que se hace psicoanálisis en China, en Arabia o en Japón. Sé que ha habido problemas muy especiales donde han tenido que hacer cambios muy fuertes porque el modelo no aguanta para lo que es la clínica en estos países. Pero no estoy demasiado en conocimiento de hasta dónde esto ha cambiado las teorizaciones. Perdón, Emanuel estaba levantando la mano. Bueno, yo sigo pensando en lo que decía Carlos, cómo hacer con este náhuatl, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y alguna vez escuché aquí, lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Sin embargo, ¿quién le da ese nombre, esa significación o significado a las cosas? ¿Quién le va a designar eso, ese significado, ¿no? La madre o el padre o el entorno. Pero también me quedo pensando que este sujeto tiene inconsciente, así como tiene esas pulsiones, que me gustó mucho lo que dijo Ricardo, la pulsión tiene vida propia. Entonces un náhuatl tiene eso, un psiquismo. ¿Cómo será ese psiquismo?
Por eso me llama mucho la atención con lo que se escucha, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo esta persona que fue referida, ¿no? ¿Qué es lo que se va a escuchar? De aquí que aun cuando pareciera muy sencillo decir que la madre es la intérprete del niño y la que le va a poner ese inconsciente, digámoslo así, el niño cómo lo va a tramitar, cómo se va a configurar en ese psiquismo, no lo sé. Por eso me confundo, no, no es que me confunda, me peleo con todas estas palabras similares, como con matices muy finos de distinción, pero que se me hacen complicadas con la pulsión, que ahora que escucho esa nueva palabra, con vida propia. O sea, no lo había pensado yo que la pulsión tiene vida propia, tal cual es, ¿no? Y eso abre como una ramificación para seguir pensando, por lo menos en mi caso, un poco más. Y yo que vivo acá en un pueblo de Río Verde, donde existen muchos de estos gentes también, que primero pasan por las barridas, que ya tienen ahí algo en el cuerpo, y después vienen al final, llegan acá con uno, ¿no? Pero ya con otra significación quizás. Y recordemos que también en la prehistoria del psicoanálisis está Gassner y está Mesmer. Estas gente, ¿no? Que trabaja estos especies de mitos, ¿no? Y de energías y cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿Sí? gracias. Sí, a ver, empecé diciendo toda la palabra, esa fue mi introducción a todo este tema. Como dije, a ver, todo lo que tiene nombre tiene historia. Sí. Es decir, forma parte de lo que nos va configurando. Y digo, nos va configurando no en un sentido de que necesariamente haya un lugar al cual vamos a dirigirnos. Llámese estructura, llámese eso de lo que ya dijo el propio Ricardo, que se equivocó, de la personalidad. No, es mucho más dinámico. Yo por lo menos Sí. lo digo así. Yo no compartiría la idea, y eso es como, puede tener una lectura demasiado, no sé, por decirlo así, pedante, pero a ver, yo le quiero hablar de tú a Freud, este, por decirlo de esa manera, y decir, a ver, Freud, tú dices eso, y estás intentando comprender todo lo humano como si tu pensamiento no fuera también historia. Uh-huh. Es decir, como si te sintieras autorizado a hablar por la humanidad. Y yo le diría a Freud, mira, compañero, sí, hay un pensamiento en Occidente, en ese Occidente europeo que tú viviste además en circunstancias muy difíciles, pero que no necesariamente, y eso es una crítica también a muchas de las filosofías, que por lo menos aquí reconozco a dos filósofos, ¿no? A Ricardo y a Jorge Hernández Uralde, hablando del hombre. Y aunque yo haya citado a Ortega y Gasset, sí, pues estoy muy occidentalizado también. Pero es hablar del hombre y la verdad del hombre, que han sido los temas permanentes de la filosofía, me parece un exceso. No digo que no, como bien señala Ricardo, y estoy de acuerdo, no, eso no es para tirar la basura, no, es para repensarlo, que, ¿quién sabe qué autoriza al que alguien pueda hablar de la humanidad? Es como, no sé, es como decir, bueno, hablemos en este lenguaje y decir, bueno, es que todos los hombres son iguales, se decía en algún momento, ¿no? Por parte de las mujeres. Es que todos los hombres son iguales. ¿De veras todos? No.
es demasiado temerario hacer una afirmación de esa naturaleza. En el mismo sentido, este pensamiento que tiende a tipificar, a clasificar, a topologizar las cosas para lograr, sí, no digo que no logre nada, una teorización, una forma de reflexionar, pero lleva incluido una forma de pensar también. Estaba diciendo Ricardo, y me parece un señalamiento muy importante, yo tampoco estoy al tanto de si hay psicoanálisis en China, ¿no? O en Japón, no sé, en cualquier lugar de Oriente y Oriente Medio. No lo sé, seguramente sí. Sé, por supuesto, que hay psicoanalistas en Dubái. Sí, conozco un par de psicoanalistas que están en Dubái y están, por supuesto, explotando su sabiduría a diestra y siniestra. Pero yo no sé cuál sea esa. Digo, que hay occidentalización y en un mundo global. Todo tiende a eso, por supuesto que sí hace aplicable el análisis, este discurso y esta forma de pensar. Claro que sí, pero eso es un fenómeno histórico también. No es esta pretensión de, no sé, de formular la esencia de lo humano, que es Bien, como que Carlos, yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo, porque si hay algo que interpeló el psicoanálisis a la filosofía y hasta la teología, fue en eso. No puede haber un saber universal. Tenemos saberes parciales, particulares, históricos y geográficamente delimitados, por lo tanto, culturalmente delimitados. Entonces ya esa expectativa de la misma antropología filosófica de tener un discurso sobre el ser humano ya es una cuestión que ya pasó a la historia. Ahora ya estamos en otro momento donde hay abordajes filosóficos a distintas realidades que se nos presentan en cuanto a expresiones circunscribibles culturalmente de lo que se entienda por el ser humano. Pero ya no hay una pretensión de universalidad tan grande. Hasta en la ontología y la metafísica ya hay ontología débil. No puede haber aquella ontología absoluta del todo, del ser en absoluto. Ya esto está poniéndose en lugares mucho más limitados. Habrá gente que quiera seguir pensando que tiene la verdad con mayúscula, pero eso, bueno, no lo veo como muy sensato en este momento, ni filosóficamente hablando, ni psicoanalíticamente hablando, ¿no? Es decir, hay una circunscripción de esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es aquí, si la pulsión es el lugar de arranque, yo no sé si esto se ha podido conceptualizar de otra manera en otra perspectiva epistemológica, pero parecería ser que este arranque resulta bastante útil en lo particular y en lo general, como un lugar de arranque, de inicio, no de llegada, sino simplemente de decir, aquí parece que estamos tocando bedrock, como decía Freud, lecho de piedra. Más allá de esto no podemos llegar para encontrar orígenes. Por eso me gusta la palabra mitología, porque es relato de los orígenes. Más allá de esto no podemos llegar. Parece ser que el origen está ahí y sería aplicable a distintas culturas, hasta donde yo puedo comprender. Perdón, Omar Ramírez levantó la mano. Hablando de este lugar de llegada, en la conferencia pasada hablaban del mito de Adán y Eva, ¿no? Hablando de otro mito. Ahí el lugar de llegada es a Eva a parir sus hijos con dolor, ¿no? En el cuerpo.
y Adán a trabajar con el sudor de su frente. Entonces, a mí me gustaba pensar qué lugar tenían en ese mito la pulsión y el deseo. Si recordamos esa historia, es Adán dormido, es privado de una parte de su cuerpo que es una costilla, y Eva es esa privación hecha un cuerpo, ¿no? Y esa privación lleva a los dos a, me parece pulsionalmente, querer saberlo todo, el bien y el mal. Pero reciben una reconducción a eso hacia el otro. Y me parece que ahí es como una reconducción hacia el deseo, ¿sí? Me parece que ahí lo que están recibiendo es ve al otro, ¿sí? Eva a parir a tu hijo y a Adán a trabajar, ¿no? Entonces hasta me sonaba un poco a esto de Freud de amar y trabajar, ¿no? Entonces me parece que ahí en ese mito las pulsión y deseo se conectan, ¿no? De alguna manera por intermediación de la colectividad, un poco lo que señalábamos hace rato. No sé cómo ven este tema de la pulsión y el deseo en ese mito, y el punto de llegada que señalaba de inicio. Mira, yo hablaba de punto de partida, no de llegada, Omar. Y en ese mito que tú te refieres de Adán y Eva, depende quién lo escribió, porque ahí hay varias manos. La tradición yavista, eloísta, sacerdotal, el Priskol, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos versiones de la creación de Adán y Eva. Una, a su imagen los creó, varón y hembra los creó. Y otra, redactada por el Priskol, que dice que es el relato de la famosa costilla. Entonces, depende quién lo escribió, depende de cómo está el origen del mito. Entonces se nos complica todavía más, porque si te das cuenta, ni siquiera hay una sola redacción para ese mito originario. Hay varias redacciones y con intenciones totalmente diferentes. Y creo que sí, que de alguna manera ese saber del bien y del mal en lenguaje hebreo no es saber, como nosotros decimos saber, es conocer del bien y del mal, es proponerlo, ser yo la ley versus aceptar la ley. Entonces, también una lectura más desde el hebreo de esto nos llevaría a otras conclusiones. Pero en fin, creo que da bastante para trabajarlo, porque es lo que sucede con todos los mitos. Se escriben desde distintos lugares y con distintas intenciones. Ahí Carlos puede sacar su diosa blanca de abajo del brazo y contarnos de las varias redacciones del mismo mito. Pero perdón, ¿hay alguien que quiere? Alejandro y Omar. Alejandro. Alejandro. Ver. ¿Qué tal? Sí. Para preguntarle a Ricardo, esta cuestión de la pulsión, concepto límite entre lo psíquico y lo somático, digo, más allá que podamos discutir que si es mito, que si no es mito, que dónde lo metemos y dónde lo sacamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué sería, sí, qué te hace pensar, ¿no? Porque hablar de límites es hablar de una frontera, no nada más es un concepto límite, es una frontera entre dos universos. Sí. Lo cual a mí en particular me interesa mucho poder de alguna manera dar un poco de luz a estas fronteras, ¿no? Y esta frontera es muy fuerte, ¿no? Entre lo psíquico y lo somático. Mi pregunta es, ¿qué se te ocurre de esa frontera? ¿Qué puedes decir de ella, más allá de que sea mito o no? ¿Con qué te conecta? Me conecta con que las fronteras en general no son líneas, son márgenes. Y hay varias fronteras que todavía no hemos podido establecer bien los vínculos entre un extremo y el otro. Ponle entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Entre lo biológico y lo psíquico. Tenemos ahí una frontera porque nosotros vemos un cambio cualitativo en el funcionamiento de un organismo.
El organismo humano se manifiesta con una capacidad representacional verbal que no la podemos encontrar en otras especies. ¿Será tan grande? ¿Será un límite línea o será un límite margen? No lo sé. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, sí, para que pensemos juntos esto de la frontera, ¿no? Que a mí me parece fundamental, es decir, el psiquismo mismo está fundado en la frontera, ¿no? Cuando dices el inconsciente y el consciente, pues tiene que haber una separación, algo tiene que sostener, ¿no? O es otra frontera. Entonces creo que el psicoanálisis es impensable sin fronteras. Sí. O cómo pensar esas fronteras, ¿no? Más allá de dejarlas ahí como rayas desconocidas, ¿no? Sí. Y rayas, te digo, yo insisto en que para mí son más márgenes que rayas. Hay más un espacio, no una línea, Okay. ¿no? Porque da mucho para pensar, como tú lo estás diciendo. ¿Habrá o no habrá? ¿Qué habrá en ese margen en que aparece lo que después reconocemos como, diríamos, salto cualitativo? ¿Habrá un salto cualitativo por una línea o por un margen? ¿Habrá un salto cualitativo porque de un organismo mamífero superior, ponle, al humano, se pegó el brinco de la aparición de la palabra? ¿Hay lenguaje en los animales? ¿Qué tipo de lenguaje es específico del ser humano, a diferenciación de otros? ¿Cómo es? Se manejan, hay muchos problemas en ese margen. Pero, perdón, creo que había otra opción que hicimos. América, no, Abya-Yala. Y esa realidad multicultural de Abya-Yala es la que estamos cuestionando aquí, si es posible comprenderla desde una perspectiva psicoanalítica exclusivamente occidentalizada, según al menos lo que le sigo a Carlos. ¿No es así, Carlos? Sí, sí, pero yo quiero hacer una diferencia que es importante, porque hay algo que acaba de decir Florentina con respecto a entender desde el psicoanálisis occidental los asuntos de estas culturas muy distantes originalmente de eso. Yo creo que no es un tema a entender, casi diría eso es una consigna, justamente, una consigna de un psicoanálisis muy academizado, como que el psicoanálisis tuviera que entender. No, yo ahí difiero pues de la opinión. No se trata de entender, se trata justamente de dar lugar a que, como sucede en la clínica, lugar a que eso tenga su propia forma de ser presentado, ¿no? No, no necesariamente, por eso pongo el asunto en la clínica, más que en la teoría o más que en los discursos del psicoanálisis. Una consigna que me parece muy pertinente de las famosas, también mal llamadas, que se han dicho técnicas psicoanalíticas. Y yo, Freud, nomás leo una técnica, que es la atención flotante. Esa es la única que leo. Lo demás ya son, digamos, especulaciones del orden del delirio, como el propio Freud llamara las teorías, del orden del delirio, que bueno, tiene por supuesto su cuota de utilidad, pero no es propiamente, si el psicoanálisis es experiencia, no es el discurso de los psicoanalistas. Yo tengo... Que ese discurso esté conformado a partir de, como lo hizo Freud y lo señalaba Ricardo, a partir justamente de la clínica.
Y entonces tiene cabida lo que decía Lacan también, ¿no? Hay que reinventar el psicoanálisis con cada paciente. Reinventarlo. Para mí esas son dos consignas claves. No hay técnica, o si se quiere hablar de técnica, la única técnica es la atención flotante. No hay más. Lo demás, ya que se hable de los escritos técnicos, eso ya fue cuestión de los biógrafos y de las elecciones que se hicieron para editar la obra de Freud, más que, digo, yo sé que Freud, por supuesto, pensaba en las enfermedades, ¿no? Hablaba de las neurosis como enfermedades, y sí, yo lo puedo entender también como enfermedades tomadas en su sentido etimológico, no en su sentido médico, ¿no? Infirmos, en que no está firme. Eso es una enfermedad, y sí, no está firme. ¿Para quién? Pues para él mismo, empezando por eso, ¿no? Porque él mismo se siente titubeante, bueno, está enfermo, en ese sentido. Pero muy lejos de lo que sería justo un recurso muy académico, a mi juicio, de las estructuras o de la patología, porque bueno, de alguna manera son patologías compartidas, y creo que eso, desde el momento en que Freud escribe psicopatología de la vida cotidiana, la patología deja de ser una enfermedad así como si fueran las luces artificiales, ¿no? Miren esta patología. Bueno, la patología está en la vida cotidiana, tomándolo eso de esa manera. Pero quiero volver al tema para no perder la pulsión. Perdón, antes de que vuelvas al tema, Carlos, Aurora quería decir Aurora. algo. Ajá. Es que estaba yo pensando si el psicoanálisis es una teoría del ser humano o solo la teoría del deseo que porta un sujeto, no sé, está como acotado. A lo mejor el ser humano es mucho más que un sujeto de deseo y la teoría solo estudia o piensa con esos conceptos claves, digamos, ¿no? Inconsciente y deseo. Y eso permitiría pensar que quien quiera extender la teoría para hablar del ser humano en su totalidad, pues ninguna teoría alcanzaría para eso, no sé, pero se me ocurre pensar eso con lo que han dicho hasta ahora. Y sí, Contesto rapidito antes para darle pie a Carlos. Evidentemente que el psicoanálisis es del reino de lo psicológico y por lo tanto no puede abarcar más allá de eso. Ahí está acotado. El psicoanálisis habla de lo psicológico, de la realidad psíquica del ser humano, pero no es lo único que hay en el ser humano, realidad psíquica. Pregúntale si no a los antropólogos. Hay muchísimo más, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Perdón, Carlos. no, está bien, está muy bien, muy pertinente el apunte. A lo que yo iba era, bueno, esto que vuelve a ponerse encima de la mesa, el tema de la pulsión y el deseo. Si elegimos este tema o estos temas, es porque suele haber mucha confusión. Al principio yo decía, la pulsión empuja, el deseo atrae, sí, por ponerlo de esa manera. Sí, estamos hablando del ser deseante dentro del discurso del psicoanálisis, un ser deseante, pero que comparte algo justamente con el tema de la pulsión. Y yo creo que eso es una fuente de confusión entre los dos términos. Ninguno de los dos se satisface. En la cita que hice de Freud, es esta tendencia a reproducir alucinatoriamente una primera satisfacción. Eso es lo que Freud define, si mal no recuerdo, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, como deseo, el deseo. Curiosamente,
refiriéndome a los textos de Freud, en La pulsión y sus destinos. Esto es algo que varias veces hemos comentado con Ricardo. Freud pone el término pulsión y abre un paréntesis y dice libido, interés, y cierra el paréntesis. Sí, la pulsión tiene que ver con la libido y con el interés. Hay, digo, más allá de los diferentes momentos a los que se refería Ricardo del término pulsión, pasa de ser un concepto necesario, lógicamente necesario para sostener el edificio psicoanalítico, a ser una realidad de algo vivido. Eso me parece un brinco al estilo del spin del electrón en los átomos, ¿no? Algo que se produce así de alguna manera, no porque la pulsión, como decía Emanuel hace un rato, la pulsión sea una fuerza de principio. Me parece que este paréntesis que abre, o una pulsión como una energía en sí misma, que aunque provenga del cuerpo, aunque provenga del cuerpo, sí creo que lo dije bien, ¿no? El organismo se refiere ya a una organización, de alguna manera. Pero aunque provenga del cuerpo, no deja de ser del orden de lo que tiene nombre para los animales, pero que de alguna manera sugería, me parece, o implícitamente, no sé si explícitamente, sugería Florentina, que esto que es instinto, que eso que se llama instinto, que es propio de los animales, como bien decía Ricardo, sí están, por así decirlo, ya estructurados de tal manera que su comportamiento es en automático ante los signos. Que tienen lenguaje los animales, por supuesto que tienen un lenguaje, se comunican, pues si eso entendemos por lenguaje. Que son otras, por decirlo así, otras palabras, pero son otras. Hay un salto cualitativo, por supuesto, con respecto a lo humano, pero un salto cualitativo que implica que la propia significación o sentido de las palabras que se atribuye a esos instintos, eso hace que algo escape a las palabras y escapa justamente la experiencia, la sensación. Es esto de decir, bueno, yo me veo en el espejo, pero ahí no veo los afectos. Eso queda afuera, en el espejo. Veo una imagen. Veo una imagen que, bueno, Lacan, fusilándose a Wallon, Henri Wallon, que era el que sugería justamente esto del espejo, un psicólogo, Lacan dice es la primera noción que tenemos del yo, pero algo queda afuera. Eso que queda afuera es justamente lo que las palabras no alcanzan a decir. Eso es lo propiamente humano, diría yo, del lenguaje, un lenguaje que genera agujeros. Sí, se dicen palabras, pero esas palabras no pueden dar cuenta del sentido de las palabras. Toda palabra es ambigua, por decirlo menos, ¿no? Toda palabra es ambigua porque no habla de eso otro que llamaríamos la realidad, por decirlo de alguna manera, de los afectos. Eso transcurre, diría Lacan, por abajo de la barra de la fórmula esta del significado, significante significado, ¿no? Ese significado va corriendo por abajo de esa barra y por supuesto va produciendo una serie de asociaciones que tienen que ver con otras palabras que van conformando todo esto que finalmente llamaríamos inconsciente. Pero bueno, eso es harina de otro tema.
Yo quisiera nada más poner el ejemplo del deseo. Si la pulsión, y lo hablo como pregunta, si la pulsión es necesaria a la formulación del otro concepto que es deseo, o el deseo se puede pensar con indiferencia del término pulsión. ¿Es necesario anclarlo en la pulsión o lo podemos ver ya a partir del deseo de esto que producen, este hueco que producen las palabras? Eso lo lanzo como pregunta a ver qué pueden opinar. Desde el punto de vista del tema de hoy de la pulsión, evidentemente que el deseo tiene que ver con la pulsión. La insuficiencia, que es lo que estás hablando de la palabra, es la misma de la insuficiencia que tiene el objeto. Freud habla de que la pulsión busca un objeto para satisfacer y entonces bajaría con eso la excitación. Fairbairn es más directo todavía. Dice que la pulsión no busca el placer, busca el objeto. En Lacan, ese objeto nunca se alcanza. Se es en su lógica circular. El objeto es rodeado por la pulsión, no se accede nunca al objeto. Y ahí es donde está, porque siempre está la falta. Entonces, hablemos por donde hablemos. Perdón, siempre está la falta. Y se nota precisamente con la noción clásica de pulsión. Podría ser, no sé, no lo he pensado, lo que tú dices de pensar el deseo como autónomo con respecto a la pulsión, pero no veo que pueda hacerlo porque la pulsión es la base del funcionamiento psíquico. Y el objeto de la pulsión es un objeto no de deseo, como diría un Fairbairn, sino causa del deseo del ser humano. Porque la insuficiencia, por lo inacabado, por lo insatisfacible que tiene el anhelo del ser humano. No sé qué opinan los demás compañeros. Yo tampoco. Opinen. Sí. Pero estás hablando de una falta que sería estructural, no Sí. una falta de las palabras. Y justo en esa falta estructural es en donde se abre camino el deseo. Lo que ¿Podrías quiero decir explicarte un es, poquito más? sí, lo que quiero decir es que, Carlos, estabas diciendo que cuando las palabras no alcanzan para describir todo, eso sería como a falta de palabras está el deseo. Yo lo que estoy planteando es una falta estructural. Sí. Y en esa falta estructural es en donde aparece el deseo. Sí. Sí, yo creo, estaría más de acuerdo contigo que hay una falta estructural que se refleja en la insuficiencia del lenguaje también. Sí, pero es un reflejo ya, pero la falta es estructural. Y entonces yo no pensaría como que el deseo podría asimilar, o no sé si asimilar, sino dejar de lado la pulsión. Para mí los dos conceptos son fundamentales, necesarios para pensar la constitución psíquica. No podría dejarlos de lado. Creo que van entrelazados, pero sí tienen una diferencia de la que no hemos hablado hoy, que valdría la pena que fuéramos abordando, porque teóricamente tienen una diferencia y permiten pensar el psiquismo, ¿sí? En toda su complejidad, bueno, no en toda, en su complejidad. No son lo mismo pulsión y deseo. No, para nada. Pero Eso el es lo deseo va a aparecer gracias a la pulsión Sí, y a la insuficiencia de la satisfacción de la pulsión, estoy de acuerdo. que es siempre insatisfecho. Cualquier anhelo pulsional, digamos, no es satisfecho. Y ahí aparecería entonces el lugar para el deseo.
para el anhelo, para la búsqueda de ese algo, para algunos todo, que satisfaría y que jamás lo va a lograr. Es el motor de vida, ¿no? Exactamente. En muchos textos hemos leído, o sea, el deseo es el motor de vida, es lo que nos hace ir tras cualquier cosa, ¿no? Pero cuando Carlos empezó esto y que decía, la pulsión es el empuje y el deseo es el anhelo, me Sí, gustaba porque es justamente como esa pulsión que hace que se empiece a mover, sí, todo lo que va a constituir el psiquismo y que va a dar lugar, que va a llevar al deseo y el deseo como motor de vida. yo diría ahí que para que haya deseo tiene que haber pulsión. Sí. Si no hay pulsión, no puede haber deseo, porque simplemente el sujeto está muerto. Claro, justo ahí es a donde digo, la pulsión es el punto de partida, ¿sí? El punto de partida para empezar la constitución psíquica y que de esa constitución, en el momento en que la falta aparece, por Sí, fortuna, la falta constitutiva, da lugar al deseo que es motor de vida. sí. A ver qué dice Carlos, porque ya aquí creo que tiene Sí, algún pero. sí, pero... Sí, pero. Está muy bien, pero no, yo creo que es un tema que, bueno, puede tener esa respuesta que sugieren, por supuesto, si no hay pulsión, no hay deseo, siempre y cuando, ahora sí que pensando como piensan muchas matemáticas, sí y solo sí se reconoce una necesidad de congruencia. Yo vuelvo a insistir con los mitos biológicos. Me parece que la noción del mito de origen puede ser una especie de trampa para buscar, ¿cómo dice? El mito de origen es el origen del mito. Es decir, una trampa del pensamiento, de la forma de pensar. Hay muchos posibles mitos, no que necesariamente derivaran en las mismas consecuencias, pero quiero poner el énfasis justamente en eso, el mito del origen de la pulsión, que tiene esta cualidad, digamos, mítica de no ser explicable. Alguna vez tú me lo decías, Ricardo, el momento que el mito se explique, se acabó el mito, ¿no? Sí. Y a reserva de mejor mito, si no tenemos un ser vivo, no tenemos deseo. Claro, pero es que es pensar la carne como origen de la vida. Y por cuapa, Yo lo pondría quizás al revés. La vida como origen de la carne. Si la carne no tiene sentido en sí misma. Y estoy hablando del manejo del ser humano en el mundo, es a través de estos sentidos provisionales, elaborados por las teorías, lo que quieran. Todo eso me parece muy bien. Pero hay esta otra trampa del pensamiento. Yo la llamo del pensamiento y a lo mejor me equivoco y estoy diciendo una barbaridad, pero eso no me impide decir barbaridades. Si tenemos una carne que funciona por sí misma al estilo del instinto, sí, que reacciona, que le ponen un electrodo y brinca el músculo, y sí, pero eso no es, digamos, cuando yo digo la vida es la que le da sentido a la carne, sí, hace subsistencia, es instinto, lo que quiera. La necesidad de este sentido, de esta significación, por muy local que sea, es
convierte, digamos, y eso es el poder, diría yo, del deseo, y no todo tiene que ser consciente, o más bien un deseo que es básicamente inconsciente, en este sentido que señalaba Olga, por lo menos en el sentido descriptivo de inconsciente. Ese es el que le da sentido a la carne. Es decir, que el hecho de recibir, sin que esto pueda negarse, por supuesto, de recibir una estimulación eléctrica que haga saltar a un músculo, sí, está bien, pero eso no es vida. Eso es vida para la biología. Cuando estamos hablando del psicoanálisis, estamos hablando de otra vida. Pero Carlos, esa vida no la da cómo pulsa el otro a ese que en un inicio es carne. Sí. Y cómo el otro. Es que yo no sé si lo pulsa. ¿Cómo? No, bueno. No, no es Vamos a que ver. lo pulse. Yo no estoy de acuerdo en que el ejemplo que pusiste es muy peculiar. Pusiste el ejemplo de un reflejo, ¿no? Pero el ser humano, o en general la biología, el ser humano biológico no es solamente reflejos, ¿no? Entonces yo lo que diría, la carne inspirada es la que trabaja el psicoanálisis. La carne es con pulsión y deseo. Ajá. No, yo ya te he dicho alguna vez, a mí no me ha tocado trabajar con ángeles que no tengan cuerpo. No sé cómo sería eso y se los derivaría a Emanuel, ¿no? Y es más experto que yo en angiología, ¿no? No sé cómo, porque yo veo siempre lo intrincado de la parte carne, espíritu, carne, alma, carne, psique. Ponle los nombres que quieras, tú usabas la palabra espíritu. Ajá. Están intrincadas, no hay una división que tú puedas decir puede haber espíritu sin carne. Al menos no lo conozco, ¿no? Entonces, en ese intrincamiento es donde está el tema nuestro de hoy, la pulsión, en lo intrincado de carne espiritualizada, dirías tú, ¿no? No sé si espiritual. Bueno, pues usabas la palabra espíritu, por eso me monté en esa palabra, ¿no? No puede haber deseo si no hay carne viva y simbólica, que no esté en el campo del lenguaje, que no esté en el campo de la palabra, que no esté en el campo de lo imaginario, que no tenga posibilidades de ese otro nuevo modo de expresión. Que todo eso requiere de un otro. Requiere de otros. Por eso decía, de otros, pero en un Sí. inicio de otro, pongámoslo así como, por eso pensaba. Pongámonos que tú crees que madre hay una sola. No, y me tocó a mí, decía Carlos, ¿no? Sí. No, pero sí es necesario un otro, ya ahí nos quedamos con el problema que de Carlos decía, no sé si lo pulsa, pero sí se necesita de otro para que ese organismo se vuelva carne, cuerpo, ¿sí? Claro. Si no, no hay forma. Exactamente, si no, no hay forma. Y lo que tenemos son un ser humano sin otro no constituye aparato psíquico como lo solicitamos, lo queremos ver ya en su complejidad. Queda Así es. simplemente en potencia, no se actualiza si no hay otros. Pero lo que yo no entiendo, Carlos, es por qué dices que no sabes si lo pulsa. Claro, porque ahí es donde está la confusión justamente de lo que tiene que ver con el deseo, una construcción. El otro es una, digamos, psíquicamente hablando, es una construcción de aquello que yo perdí, lo tiene el otro, por así decirlo.
Por eso el otro puede ser de alguna manera, como decía Freud en Psicología de las Masas, ¿no? Aliado, enemigo, modelo, tiene lugar para ese yo que necesita de aliarse, necesita entre comillas, pero lo digo porque quiero ir a una analogía. Necesito comérmelo para que sea a mí atendiendo al propio tótem y tabú, ¿no? A la comida totémica. Necesito tenerlo, necesito que sea mío, porque tiene algo que yo no tengo. ¿Sí? Eso no sé si sea del orden de la pulsión, porque ya tiene una construcción de sentido. Ya hay Pero un si sentido. hablamos en los orígenes, estamos hablando en los orígenes, es antes de eso que tú estás diciendo. Sí. Mucho ¿Podrías antes. explicarte, Olga? Sí, eso que dices, Carlos, me parece posterior. Sí, Sí. ya cuando hay un yo, ya cuando está constituido. Pero si estamos hablando en los orígenes, estamos hablando de ese otro, de ese semejante que necesita a todo ser humano para poder vivir y para convertirse en cuerpo, convertir ese organismo en cuerpo y para tener un aparato psíquico. Y en esos primeros momentos sí se necesita de un otro que lo ponga a vibrar en la vida. Y a eso me refería con pulsarlo, ¿sí? A tocarlo, a hablarle, a acariciarlo, a jalarlo, ¿no? A su deseo de vida. Y si hablamos en términos de la pulsión, ¿cómo podría haber representación palabra si no hay otro que hable? ¿No es así? Yo digo. Yo digo también que sin la pulsión caemos como en estas frases como muy hechas, ¿no? El deseo es el deseo del otro, ¿no? Sí sabemos que con eso Lacan dijo algo muy complejo, ¿no? Que es el deseo que es inconsciente y que se caracteriza por llegar a tratar de formar esa falta, tratar de llegar a una plenitud con esa falta estructural. Pero así, el deseo es el deseo del otro. A mí me parece que es una frase que omite lo que el sujeto es también en toda su ser de pulsional para sentir Sí. eso que el otro le da también. Para requerirlo. Ajá, digerirlo y hacerlo suyo, porque Sí. el deseo es el deseo del otro, así nada más, queda como si yo pues tuviera que ser presa del otro, nada más, de sus deseos. Y no es tan así, el sujeto tiene sus propios medios para hacer suyas esas identificaciones del otro y ya no es tan el deseo del otro, es el deseo del sujeto matizado, sí, influido por el otro, pero jugándosela a él como sujeto. Si no caeríamos en otro tipo de formalizaciones, casi vuelta matemáticas o algebraicas, que no dan lugar a este proceso vital del rejuego entre necesidad, demanda y deseo, porque hay que reconocer que existen las tres. No es que desaparece la necesidad porque aparece la demanda, no es porque aparece el deseo que desaparece la demanda o la necesidad. Están en interjuego todas ellas. Y todas ellas están en interjuego con lo pulsional. Así lo veo yo al menos. Sin pulsionalidad no hay construcción de sujeto psíquico. Perdón, Emanuel, quiere decir algo. Si me permiten, quiero leer un poquito la página 129 del libro del tomo 14, ¿no? Dice, el yo se encuentra originariamente al comienzo mismo de la vida anímica, investido por pulsiones y en parte capaz de satisfacer sus pulsiones en sí mismo, ¿no? Me hace muy interesante porque ¿qué es primero, el yo o las pulsiones? O ambas juntas, de acuerdo a esto y de acuerdo porque estoy escuchando que se necesita la carne para ser pulsada. Se necesita el otro que pulse. Y entonces ya hay un yo de acuerdo a lo que está diciendo Freud en este tomo,
pero también están las pulsiones. Ujú. Vamos a ver, Emanuel, ¿tú estarías de acuerdo en que yo se va construyendo, como lo acabas de citar? Y sí, pienso que sí. Bueno, entonces el yo se va construyendo y se Sí. transforma en ese pobre pelele que tiene que hacerse cargo de un montón de cosas que no son él, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa antes de que se constituya el yo del niño que ya puede decir yo o del adulto que se cree que yo? Son Esa es las la pulsiones. pregunta a la que se están remitiendo Olga y Yolanda, creo. ¿Qué sucede antes de que aparezca esta instancia? Que de vuelta es un concepto, pero un concepto en construcción. Claro. Cómo se construye todo el aparato psíquico, no está dado, está siempre en construcción. Al menos yo lo veo así. Y la respuesta es, Ahora, espérate, porque ahora Carlos va a decir sí, pero. Pero lo vamos a dejar con ganas del sí, pero, Bueno, porque la respuesta es, llegó porque la hora. llegó la hora de ir cerrando porque Ricardo tiene que atender a las 6 y quedamos de que íbamos a ser muy puntuales y cualquier intervención más nos va a alargar. Pero creo que, Emanuel, quédate con la tarea y la respuesta es, sí, por favor, para retomarlo en la siguiente sesión, porque nos quedamos como en un punto muy intenso que ya estaba poniendo la discusión con conceptos que no solamente son los que planteamos, sino otros que vienen a la discusión y que nos ponen a girar, digamos, a pensar como te gusta, Carlos. ¿Es así? ¿O sí, pero? Sí, pero. Está muy bien, eso me interesa más que se produzcan preguntas que respuestas. Ok, Entonces, quédate con la pregunta. entonces llegamos al punto que estábamos interesados. Emanuel, te quedas encargado de hacer otra vez esto y la respuesta es para poder empezar con la pregunta en la próxima sesión, que es a finales de octubre, ¿no? Empezar con el pero. ¿Perdón? Digo que prometo empezar a la respuesta a la que está invitado Emanuel. Con un... Prometo responder sí, pero. Bien. Muy Me bien. encanta. Oigan, Ricardo, muchas gracias. Te dejamos ir a tiempo para que por lo menos te aflojes tantito las piernas y puedas continuar con tu jornada. Muchas gracias. A Un todos abrazo, los demás, Ricardo. muchísimas Nos vemos. gracias. Abrazo. Abrazo. Nos vemos el próximo